Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Hoy nuestro plato más que nutritivo imposible, ¿eh? Vamos a mezclar berenjena, zucchini, locote rojo, un poco de queso, vamos a utilizar aceite balsámico, un poco de aceite de oliva, porque la propuesta va a ser un rico gratín de berenjena con zucchini, la propuesta aquí en el programa, ¿eh? Trabajar berenjena, esta hortaliza, mejor dicho, se presta para 1000 preparaciones. Por supuesto, está la conocidísima preparación moussaka, una comida rusa muy rica, por sobre todas las cosas, en tiempos de mucho frío, por ejemplo, nos sirve como una suerte de abrigo esta comida porque sacia muy bien y por sobre todas las cosas la mezcla de la berenjena con el aceite de oliva, con la carne molida. La carne tiene que ser bastante grasienta, tiene que tener un poco de tocino, de ser posible mezclar incluso la carne vacuna con un poco de cerdo. Eso hace de que sea un plato bastante suculento e indicado para el invierno. Pero yo no voy a utilizar carne vacuna, voy a utilizar apenas un poco de queso para gratinar, para llevar en el horno y por supuesto que le dé esa costrita que necesita. Y bueno, y el resto va a ser todo hortalizas, ¿eh? En el caso del zucchini, el locote rojo también, la cebolla. La propuesta hoy aquí en el programa, gratín de berenjena, y los ingredientes son estos. Para este gratín de berenjena vamos a necesitar una berenjena, 100 gramos de zucchini cortados en rodajas, pimientos rojos o locote rojo, cebolla blanca, dientes de ajo, 150 gramos de queso surtido, sal fina, perejil fresco, aceite y acheto balsámico. Bien, perfecto, ¿eh? De contados ingredientes y el tiempo, por supuesto, muy rapidito, ¿eh? Sacamos berenjena. Al momento de elegir, uno tiene que cuidar muy bien el siguiente detalle. No tiene que estar esponjoso, es decir, tiene que estar bien durita, porque muchas veces cuando es muy crecido, la parte de la pulpa se vuelve casi una esponja. Fíjense que esto está bastante firme. Y las semillitas muy crecidas y el sabor amargo, que por lo general sí contiene la berenjena, se acentúa mucho más aún. Así que a cuidar. Cortamos entonces las berenjenas y, como siempre, saben el viejo truco para dejar de que sude, es decir, que segregue todo ese líquido de color oscuro y sabor muy amargo, es combatirlo con un poco de sal fina o agua salada directamente. Yo por lo general siempre hago de la siguiente forma, ¿eh? Coloco en un recipiente las lonjas de berenjena y le voy a agregar un poco de sal fina encima. Ustedes van a ver que empieza a sudar, a despedir ese líquido de color oscuro y sabor amargo que tiene. Mientras que eso ocurra, pongo a un costado esto y voy a empezar a picar, a cortar, mejor dicho, también de misma forma zucchini. Zucchini, otra hortaliza que se consume mucho. Muchas son las preparaciones que se pueden preparar incluso utilizando esta hortaliza. Puede ser incluso apanada, una suerte de romanitas de zucchini, queda muy rica. Por supuesto hay que darle sabor con diente de ajo, con un poco de salsa de soja, pimienta, sal, y queda realmente deliciosa. Podemos prepararlas encurtidas, es decir, preparar una suerte de picle, cortar en bastones, hervir un poco de vinagre con un poco de vino blanco, un poco de aceite, a lo mejor una hoja de laurel, una cabecita de ajo enterito para que le dé un poco de sabor, y eso vertimos sobre los cortes de zucchini, dejamos que se enfríe, cargamos en bols, tapamos muy bien y tenemos siempre la heladera. Sirve para acompañar el queso, el fiambre, algún buen jamón crudo para la hora del aperitivo, o sencillamente cuando uno tiene hambre, pero por supuesto no puede o no quiere al menos comer comida muy suculenta. Sirve justamente para un apeticer, ¿eh? Retiramos la parte blanca del pimiento, del locote, porque siempre es la parte donde es un poco más acentuado el sabor invasivo del locote. Y por supuesto que si preparamos ensaladas, el locote por lo general siempre fermenta muy rápido, entonces el truco, al menos el consejo mío, es retirar la parte de la membranita blanca donde estaban sujetadas las semillas. Esa parte hace de que sea el sabor un poco más fuerte del locote y que siempre conviene retirar con la punta de un cuchillo bien filoso, con mucho cuidado para no cortarse incluso, ¿eh? Ahí está. Y por supuesto para no sacrificar mucho, porque el pimiento, locote rojo, por lo general siempre hay temporadas que queda que está a un precio muy carito, ¿eh? Por lo general son productos importados. Aquí en nuestro país creo que en nuestro cultivo no tenemos una calidad muy linda. ¿Por qué? No sé. Ahí, cortamos entonces la rodaja también en grosor, más o menos 1 centímetro de grosor, y también vamos a ir sellando. Todas estas hortalizas vamos a sellar con un poco de aceite y luego por supuesto superponemos en una platina para horno, es decir, intercalarlo con el queso.
pero uno puede agregarle un poco de jamón cocido, jamón crudo también. Yo hago lo básico, sirve como una suerte de disparador de idea para ustedes, para que vayan justamente agregándole más ingredientes y de esa forma sea un poco más suculenta la preparación. Director, si podrías volver justamente a la berenjena, fíjense que está empezando a sudar. Yo agarro incluso un poco de papel absorbente para hacerles como una suerte de demostración, y voy a agarrar una berenjena y por supuesto ustedes van a ver de que la hoja se empapa de ese líquido de color oscuro, y por ende esto es medio amargo. Entonces es la manera que yo combato, o dejar directamente en agua previamente salada, o salpicar con un poco de sal fina y darle su minutito de tiempo para que esto vaya ocurriendo. Con un papel absorbente secamos, retiramos todo eso y empezamos a sellar ya con un poquito de aceite. Tiempo de hacer la primera pausa, repitiendo nuestro menú. Vayan mirando en la heladera, tienen todo, berenjena, locote. Si no hay locote rojo, igualmente pueden utilizar una rajita de tomate. El tema es de que tenga hortalizas, tenga algunas verduritas y obviamente sea un poco más suculenta y que pueda servir justamente para un rico almuerzo. La guarnición, me preguntan, un rico arroz blanco, un espagueti a la manteca o una buena ensalada, una ensalada verde, una mezcla de verdes como en el caso de la lechuga, mantecosa, la mimosa, un poco de morada, un poco de berro, un poco de achicoria. Eso hace de que realmente sea una ensalada bien ligera y por supuesto muy nutritiva, ¿verdad? Los colores importan y mucho, por eso también les estoy hablando de que pueden combinar con una rica ensaladita, pero solamente hojitas verdes, Esa es la idea o la sugerencia al menos que yo les doy para acompañar este gratín de berenjena. Pausa, a la vuelta empezamos a desarrollar esta rica preparación. Ya volvemos. Bueno, ya de vuelta empecemos a desarrollar nuestra preparación. Tengo sartén ya en el fuego, le agrego un soplito de aceite, lubricamos apenas la sartén porque lo que voy a hacer es empezar a dorar las hortalizas. Voy a tiernizar, en el caso de la berenjena, del zucchini, los pimientos, la cebolla, va a quedar de una manera espectacular, rica, sabrosa y muy, muy nutritiva. Ahí está. El aceite entonces en la sartén apenas, si tienen la comodidad de una sartén de teflón, mejor todavía, ni siquiera hay necesidad de agregar aceite. Vamos sellando la berenjena entonces, colocamos los cortes de berenjena, apenas les digo un centímetro de grosor para que obviamente tenga se tiernice un poquitito con rapidez. No hay necesidad de cocinar mucho porque esto vamos a volver a llevar después en el horno, entonces pues ahí otra vez va a recibir un tiempo de cocción y eso ya hay que ir pensando siempre porque no necesitamos que se cocine mucho esto. Quiero sentir el sabor, la textura de la berenjena durante que estoy comiendo este delicioso plato. Ustedes saben que la cocción también al momento de nutrirnos es muy importante. Mientras que se vaya dorando la berenjena, lo que voy a hacer es pelar un diente de ajo que voy a agregar, pero en una salsita que voy a improvisar durante la cocción. Las verduras, por supuesto, las hortalizas van a ir despidiendo un juguito y eso voy a aprovechar y voy a levantar con un poquito de agua y ahí le voy a agregar un dientito de ajo picado, le voy a agregar el acheto balsámico, un poco de aceite y con eso voy a bañar, pero eso va a ser al momento de presentar el plato. Un dientito de ajo siempre ayuda y realza el sabor. Fíjense que las berenjenas están empezando ya a hacer un ruidito, se está empezando a dorar, entonces damos vuelta. Apenas que se tiernice, no quiero, repito, que se cocine mucho tiempo esto, porque quiero apenas que estén tiernizadas, que resulten crujientes al momento de comer. Ahí tengo un espacio para ir colocando ya los cortes de zucchini también. Fíjense que va cambiando automáticamente de color la berenjena durante la cocción. Eso es muy importante también porque es otro efecto del haberlo dejado justamente en reposo con un poquitito de sal fina. Tenemos los cortes entonces de zucchini, también ahí no le agrego nada de sal, no le agrego nada de pimienta todavía porque estamos en el proceso de tiernizar nuestras hortalizas. Luego superponemos, repito, con el queso, con la cebolla y con las otras verduras, le damos un toque de horno bien caliente, el queso que se derrita y el plato está muy nutritivo, muy sano. Bueno, aprovechamos y hablando de comida sana, por supuesto ustedes saben de que no basta con comer bien. Tenemos elementos que uno siempre tiene que tener a disposición, como en el caso del vibro masajador Jack, gentileza de los amigos
de Dismar Salud y Cultura. ¿De qué te sirve? Por supuesto, para improvisar una caminata de 20 minutos diariamente. Estás viendo el programa, te acomodas en tu sillón, pones bajo la patita este almohadón, le das velocidad y por supuesto vas caminando, sin moverte de la casa. Representa, repito, a 20 cuadras y te permite justamente tener una excelente calidad de vida, una buena circulación sanguínea, estabiliza la presión arterial y combate los dolores musculares. Llamen al 522-610 o el 092-380-527, lo mejor de Dismar Salud y Cultura. Gracias. Bueno, perfecto. Voy retirando entonces las berenjenas en este Pirex. Fíjense, previamente doraditas, pero obviamente están enteritas nuestra berenjena. La idea es que se eternice apenas. Vamos entonces ahora por la cebolla. Sigo sin ponerle aceite, apenas lo que puse hace rato para lubricar un poquito porque no necesito aceite. Estamos hablando de una preparación bastante sana. Sigo haciendo esto. Este zucchini también ya está. Las berenjenas, por supuesto, tienen ese color bien lilia que tiene que tener. También el zucchini conserva su color. La cebolla está ahí. Y al lado de la cebolla colocamos también nuestros pimientos. Unos cortes de pimientos rojos, repito, si no tienen a mano pueden utilizar tomate, también queda muy bien, o directamente elocote verde, igualmente puede quedar muy bien. La idea es justamente acompañar con vegetales, con hortalizas, la preparación y de tal manera que sea muy, muy nutritiva. Sabrosa, económica y por supuesto que hoy en día nos recomiendan los profesionales consumir hortalizas. Y esta puede ser una manera muy atractiva porque el hecho de superponer con el queso y llevar al horno hace que visualmente sea muy atractivo. También una manera muy elegante de que los chicos vayan consumiendo hortalizas y verduras en la casa. Tienen una parrilla un domingo y bueno, esto puede servir tranquilamente como una rica entradita. Las cebollas doraditas hacia la parrilla o en la sartén, realmente el sabor es muy, muy interesante. Tengo todo a mano esto, a la vuelta del corte lo que voy a hacer es justamente empezar a superponer con quesos, hortalizas, le regamos con aceite, con un acheto balsámico, llevamos al horno bien caliente y ustedes van a ver cómo queda realmente una torre de hortalizas con el quesito, muy agradable a la vista y por supuesto para el paladar también. Ahí está, buenísimo. Hacemos la pausita, fíjense cómo la cebolla va tomando color, los pimientos también, damos vuelta a esto. Esto es muy interesante, el aroma que desprende es muy agradable. Breve pausa, a la vuelta les muestro cómo ir superponiendo y cómo llevar al horno este rico gratín de berenjena. Ya volvemos. Bueno, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy asando los vegetales. El locote rojo, por supuesto, ya tuvo su color, la cebolla bien doradita también. El zucchini está ahí, por supuesto, bien doradito, con un colorcito agradable para ir justamente ya montando nuestra preparación. Por otra parte, aquí tengo las primeras berenjenas que fui grellando. Apenas utilicé un poquito de aceite, repito, no pongo mucho aceite porque mi sartén es teflonada y eso me ayuda. Ustedes saben de ese pequeño detalle que siempre en la cocina nos ayuda. Vamos a ir ya directamente. Esto tenía solamente sal, todavía no tiene nada, así que le voy agregando un poco de sal fina ahí. A esta parte también un poco de sal fina. Le voy a agregar un poco de pimienta. Fíjense que la sal que esto tenía, yo solamente le puse para que desprenda ese líquido de sabor amargo y color oscuro que por lo general tiene la berenjena. Ahí mismo le he hecho un poco también pimientita, ya en este mismo Pirex, porque es ahí que voy a ir montando las berenjenas, bien superpuestas. Tengo unos cortes de queso que voy a ir agregándole ya ahí encima también. Está, unos cortecitos de queso de sándwich, un queso multiuso, no importa la calidad aquí porque la idea justamente es ir mezclando con varios tipos de queso de ser posible. Colocamos unos cortecitos de cebolla encima del queso, así, de la forma que quede justamente bien superpuesta y nos sea práctico al momento de ir horneando. Colocamos la cebolla, encima de la cebolla va a ir unos cortes de pimientos también, doradito previamente, por supuesto selladito. Repito, no tiene la cocción final porque esto vamos a llevar por lo menos unos minutitos otra vez dentro de
del horno para que se gratine, es decir, el queso se derrita, ya sea el que tiene como tapa y por supuesto lo que van también entre las hortalizas. Colocamos entonces quesito otra vez ahí, un poco de queso. Reitero, puede ser cualquier tipo de queso. Un queso crema que viene en manga también podría quedar muy bien como para justamente ir intercalando un poquitito. Ahí está, fíjense, tenemos entonces la primera capa de la berenjena, fue ahí la cebolla, pimientos y ahora vamos a ir coronando con unos cortes de zucchini que yo tengo acá, dos más para que sea completito. Fíjense los colores, importa y mucho, por eso berenjena, zucchini también de esta forma. Lo ideal sería cortar mismo tamaño, ya sea berenjena, zucchini, y va a quedar de una manera fabulosa. Tengo dos rodajitas para ir superponiendo con esto. Otra vez voy a tirar unos pimientitos asados también ahí en la sartén para que se vaya dorando un poquitito. Esto es muy práctico, por supuesto puede ser una rica entrada acompañada con una rica ensaladita, puede ser un plato bien fuerte, bien suculento. Le sigo agregando a esta torre ya un poco de zucchini, de salfina otra vez ahí. Le pueden agregar por supuesto un poco de sabor con mostaza si desean, darle un poquitito de gusto de mostaza. Y lo que va quedando en el fondo es lo que voy a utilizar para una salsa. Por eso le agrego un poco más de aceite ya ahí. Y es ahí donde voy a agregar justamente, colocar ya un poquito de ajo picado o puede ser también, por supuesto, un poco de jugo de limón. Le pueden agregar una cucharadita de mostaza. ¿Bien? La idea de que esto vaya dorándose de a poco. Fíjense el zucchini, que de a poco va a ir dorándose. También los pimientos. Puede ser, ¿por qué no?, zanahoria también, o unos cortes de calabaza que puede quedar muy bien también en la preparación. La idea es darle sabor a las hortalizas y de esa forma sirva, por supuesto, como un plato fuerte o una guarnición. Ahí le tiro ajito, que vaya dorándose ahí, porque el fondo que queda es lo que voy a utilizar con el acheto balsámico después, como para una salsa cubrir, pero eso va a ser en la presentación. Acá, rodajitos de zucchini, también doradita. Colocamos encima de él nuestro molde que tiene el queso. Y va a quedar de una manera más que interesante. Quesitos varios pueden utilizar para darle la costrita o sea un poco gratinadito nuestro horneado. El tiempo de horno va a ser muy poquito, va a ir máximo 5 minutitos, horno bien caliente. Y va a quedar realmente un plato más interesante y muy liviano por sobre todas las cosas. Por supuesto está por demás decir de que es algo bastante sano. Bueno, y hablando de algo sano, saben de que Diezmar Salud y Cultura ofrece realmente algo fabuloso para la casa. Fabuloso digo porque obviamente sirve para caminar 20 minutos diariamente viendo el programa, sin que salgas de la casa y te expongas al peligro, mi querida. Así que podés estar controlando, chequeando la comida, asistiendo el programa, pero por supuesto sin descuidar tu casa. Estamos hablando de este almohadón que te sirve para caminar 20 minutos y representa eso a 20 cuadras. ¿De qué manera? Tiene por supuesto el enchufe, aquí esta parte tiene una perillita que con esta perilla les va dando la velocidad que querés. Y te repito, 20 minutos simboliza o representa a 20 cuadras. Y por supuesto es muy bueno caminar porque estabiliza la presión arterial, ayuda justamente a la buena circulación sanguínea y combate los dolores y contracturas cervicales. La almohada vibratoria terapéutica Jack es otro producto de Diezmar Salud y Cultura. El teléfono es el 522-610 o el 0182-380-527. Gracias a mi amigo Juan José Martínez. Perfecto, ahí tengo entonces los pimentitos asados que vamos a ir colocando encima de nuestro zucchini, ya ahí para agregarle un poquito de queso rallado y va a quedar de una manera más que interesante. Llevamos al horno, que se dore muy bien con el quesito que le voy a rallar encima y les aseguro de que va a ser un plato más que interesante para compartir con la familia. En minutos uno tranquilamente puede tener un rico plato para justamente nutrir a la familia. Lo más interesante es que es un plato bastante sano. Limpio un poquitito porque acá voy a rallar un poco de queso que le voy a agregar y ya para ir llevando directamente al horno. Por supuesto está por demás decirte que el horno ya tiene que estar previamente ya calentadito. Eso es interesantísimo. Quesito voy rallando y voy a cubrir
cada pimiento con el queso y ahora sí ya le damos un toquecito de horno. A la vuelta voy a seguir haciendo, mientras que se dore voy a terminar mi salsita que ya tengo ahí, el mismo fondo que quedó de los pimientos con el ajo. Le voy a agregar un poco de perejil, un poco de acheto balsámico y eso vamos a utilizar para bañar nuestra preparación, ¿eh? Ahí está, llevamos al horno, chicuelos, esto máximo 5 minutitos. La idea es justamente que el queso se derrita nomás y ahí ya tenemos un plato más que interesante. Ahí está. Mientras les parece que vayamos repasando qué fue lo que hice, corté berenjenas y zucchini, por supuesto en rodaja, así como también los pimientos y la cebolla. Fui cada vegetal, hortaliza mejor dicho, pasando por un poco de aceite, lubricadito la sartén nomás, dentro del fuego bien caliente, dorando entonces cada hortaliza y fui justamente reservando cada una, ¿eh? Lo que hice justamente finalmente es agregar la pimienta y sal y luego en la platina empecé a superponer. Acá la sartén tenía justamente el aceite que quedó, le agrego entonces acheto balsámico, le agrego un poquitito de pimienta también y ahí espérame que le voy a agregar un poquito de agua, le damos un calorcito y le echamos perejil fresco. Esto para que no sea muy seco, ¿eh? Repito, ustedes le pueden agregar, si desean, una cucharadita de mostaza a esto y va a tener un sabor más que exquisito, ¿eh? Un poco de perejil picado. Ahí está, ya vamos a ir agregándole para que quede fresco, ¿eh? No se olviden que al momento de cortar la rodajita de berenjena tienen que dejar por lo menos algunos minutos con un poquito de sal fina para que desprenda ese es su color agresivo, amargo que tiene y por supuesto el líquido de color verde que es característico en la berenjena que va despidiendo durante la cocción, ¿eh? Ahí está, rompe el hervor y ya directamente por supuesto ya apagamos, ¿eh? Me dispongo en armar ya la mesa para presentar nuestro plato del día, repitiendo de que puede ser una rica entrada, puede ser un rico fondo, pero utilizando una deliciosa ensalada para acompañar o puede ser, ¿por qué no?, un rico arroz quesú, para que sea más suculento, para que sea un poco más, que tenga un poco más de contenido sustancioso para el almuerzo, pero si va a ser una cena, yo acompañaría con una rica ensaladita fresca, sin ninguna salsa incluso, ¿eh? La salsita acá con el acheto balsámico está espectacular. Vemos cómo queda, que yo presumo que ya debe estar derretido el queso. Y van a ver cómo queda este plato, ¿eh? Más que interesante, súper sano. ¿Vieron cómo quedó? Muy práctico de trabajar. Por sobre todas las cosas, lo que me importa es de que es un plato bastante sano. Levantamos con cuidado de no quemarse porque salió del horno en el platito y queda algo muy rico que puede gustar a todos y por sobre todas las cosas, reitero, un plato muy sano, ¿eh? Si desean agregarle pueden hacerlo que sea un poco más suculento con un poco de jamón, el jamoncito cocido, ¿eh? Bueno, ahí está, le agregamos la salsita encima. Mientras volvemos a repasar lo que habíamos hecho, ¿eh? Lo que fui justamente cortando el zucchini y la berenjena en rodajas, fui disponiendo en la sartén con un poquito de aceite, haciendo de que se dore un poquito. Lo mismo hice con la cebolla, lo mismo hice con los pimientos rojos. Una vez que retiré el fondo, utilicé para preparar esa pequeña salsa, tiré los dientitos de ajo ahí y por supuesto le agregué también un poco de pimienta, sal y la perejil picadito. Los cortes de berenjena fuimos superponiendo con el queso y el resultado está ahí. Un plato delicioso, sano y reitero, por sobre todas las cosas, un plato barato, ¿eh? Nutrido, van a estar si preparan para el almuerzo y aparte de que es bastante práctico y rápido. Gracias por hoy, será hasta la próxima. No se olviden de que al mediodía llega Roberto Coronel con todas las informaciones del país y el mundo, aquí por Re Guaraní. De mi parte, aquí en Cocinemos será hasta la próxima. Chao.